A veces, el momento que lo cambia todo llega cuando ya no te queda nada que perder. Para Clara Whitmore, ese momento llegó en un polvoriento andén de Cedar Ridge, vestida con un vestido roto y cargando solo con la vergüenza. Había viajado 200 kilómetros como novia por encargo para casarse con un desconocido. La gente del pueblo se reunió para mirarla y susurrar sobre su desgracia. Entonces apareció él, un hombre alto de las montañas, con manos curtidas y ojos que veían más allá de sus harapos. Miró su ropa rota y su esperanza temblorosa, y sonrió. «Has traído todo lo que necesito», dijo en voz baja. Esas 6 palabras cambiarían su vida para siempre. ¿Qué llevaba a esta mujer destrozada que un hombre que no necesitaba nada atesoraría? Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. 6 meses antes, Clara Whitmore estaba sentada en una pequeña habitación de una pensión en Filadelfia, rodeada de los últimos restos de una vida que se había desmoronado como un viejo pergamino. El papel pintado se desprendía por las esquinas, dejando al descubierto manchas de humedad que reflejaban su declive tan claramente como cualquier libro de contabilidad. Afuera, la lluvia golpeaba la ventana y en algún lugar abajo, la señora Kellerman volvía a gritar por el alquiler atrasado. Clara sostenía el periódico con manos temblorosas, con la mirada fija en un único anuncio en las últimas páginas, entre anuncios de maquinaria agrícola y medicamentos patentados. Hombre honesto, busca esposa honesta, granja en las montañas de Colorado. Debe ser de buen carácter y espíritu dispuesto. La belleza física no importa. Escribir a Ezra Cole, Cedar Ridge, lo había leído 17 veces en 3 días. Cada vez, su corazón daba el mismo salto peculiar, mitad esperanza y mitad terror. La habitación parecía más pequeña con cada hora que pasaba. Sobre la estrecha cama yacían el cepillo de plata de su madre, ahora deslustrado, y un retrato en miniatura de su padre, un hombre de rostro amable que había fallecido 2 años antes, dejando nada más que deudas y disculpas. Su propio reflejo en el espejo agrietado mostraba a una mujer de 26 años que parecía mayor, con ojeras bajo los ojos color avellana y pómulos demasiado prominentes por las comidas saltadas. Pensó en Marcus Ashford, con sus trajes a medida y sus promesas fáciles, en cómo la había cortejado cuando su padre aún vivía y las deudas aún no se conocían, cómo había hablado de matrimonio, de una casa en Chestnut Street, de una vida que brillaba como las lámparas de cristal del comedor de su familia, y cómo había desaparecido rápidamente cuando los acreedores de su padre vinieron a reclamar, llevándose consigo no solo sus promesas, sino también su reputación. Los rumores comenzaron de inmediato. Debía de haber hecho algo inapropiado. Ningún hombre decente abandona a una dama sin motivo. Quizás no era tan inocente como parecía. La verdad importaba menos que los chismes. En cuestión de meses, Clara Whitmore se había convertido en una persona intocable en la sociedad de Filadelfia. Incluso le negaron puestos como institutriz o dama de compañía. Las familias respetables no querían tener nada que ver con una mujer mancillada por el escándalo, por muy falso que fuera. Clara cogió la pluma. Se estaba acabando la tinta, pero tenía suficiente para una carta más. Ya le había escrito 2 veces a Ezra Cole, y cada carta era más sincera de lo que jamás había sido con Marcus. Le había contado la muerte de su padre, las deudas, su falta de dote y de perspectivas. Había admitido que no sabía nada de la vida en la frontera, que tenía las manos suaves por haber crecido en la ciudad y que no sabía cocinar más que té y tostadas. Sus respuestas la habían sorprendido. Escritas con una letra cuidadosa y mesurada en papel rugoso, no hablaban de lo que le faltaba, sino de lo que podía llegar a ser. Le habló de las montañas, de las estaciones que teñían de oro los álamos y de los inviernos que exigían fuerza, pero que la recompensaban con una belleza cristalina. Escribió sobre un silencio que no era solitario, sino pacífico, sobre un trabajo que cansaba el cuerpo, pero satisfacía el alma. Nunca mencionó el amor, pero sus palabras transmitían un respeto silencioso que las promesas floridas de Marcus nunca habían tenido. No te mentiré, había escrito en su última carta. La vida aquí es dura, la cabaña es pequeña, el vecino más cercano está a 8 kilómetros, bajando la montaña. Las nieves del invierno pueden aislarte durante semanas,
pero es un trabajo honesto y un país honesto. Y yo soy un hombre honesto. Te trataría con el respeto que se merece una esposa y compañera. Nunca te levantaría la mano. Nunca te hablaría con crueldad. Nunca te abandonaría para que enfrentaras las dificultades sola. Si puedes aceptar una vida sencilla y una compañía sencilla, creo que juntos podríamos construir algo decente. Clara Ara había llorado al leer esas palabras, no por tristeza, sino por el extraño alivio de que le ofrecieran exactamente lo que más necesitaba: decencia, honestidad y la oportunidad de empezar de nuevo. Le respondió por escrito, aceptando su propuesta. El viaje al oeste había durado 3 semanas. Clara Ara vendió todo. No podía llevarse las joyas de su madre, la ropa de cama buena, ni siquiera los libros de su padre. Compró el pasaje más barato en la diligencia y racionó el dinero que le quedaba para los gastos desconocidos que le esperaban. En su bolsa de viaje metió 2 vestidos, algunas prendas íntimas, el reloj de bolsillo roto de su padre y el diario de cuero que contenía todas las cartas de Ezra atadas con una cinta descolorida. La diligencia había sido una lección brutal. Aprendió que viajar por la frontera significaba tener polvo en los dientes, calambres en las piernas y conversaciones con hombres rudos que la miraban fijamente durante demasiado tiempo. Aprendió que las paradas para descansar eran patios embarrados detrás de establecimientos cuestionables, y que el alojamiento a menudo significaba compartir habitación con extraños y chinches. Aprendió todo esto y lo soportó, diciéndose a sí misma que al final la esperaba un hombre que le había prometido honestidad y respeto, un hombre que había visto su desolación en el papel y no le había dado la espalda. El ataque se produjo en el penúltimo día del viaje. 4 hombres a caballo, con los rostros cubiertos con pañuelos, detuvieron la diligencia a 20 metros de Cedar Ridge. Se llevaron el dinero, las joyas y todo lo que tenía valor. Uno de ellos agarró la bolsa de Clara Ara y la tiró al suelo, riéndose de sus escasas posesiones. Otro le rasgó la manga, buscando objetos de valor escondidos, y le desgarró la tela de su mejor vestido azul desde el hombro hasta el codo. El conductor disparó su escopeta al aire, dispersando a los ladrones, pero el daño ya estaba hecho. Clara Ara se sentó en el suelo y recogió sus pertenencias esparcidas con manos temblorosas. Su vestido estaba roto y arruinado, y sus pequeños ahorros habían desaparecido. Los otros pasajeros, un ingeniero de minas y una pareja de ancianos, la ayudaron a volver a subir al carruaje, ofreciéndole una torpe simpatía, pero sin soluciones reales. Ahora no tenía nada, solo un vestido roto, un reloj estropeado, un diario con cartas de un desconocido y una alianza que había pertenecido a su abuela, escondida en su corsé, porque había aprendido a ser cautelosa con el lugar donde guardaba lo poco que le quedaba de valor. Cuando la diligencia finalmente llegó a Cedar Ridge, Clara Ara tenía las manos tan apretadas que sus uñas le habían dejado marcas en las palmas. A través de la ventana, vio un conjunto de edificios toscos, apiñados contra el paisaje montañoso. Una tienda general, un salón, una pequeña iglesia, tal vez 20 estructuras en total. La estación era solo una plataforma cubierta con un banco y un abrevadero. Y gente, demasiada gente, reunida como si su llegada fuera un entretenimiento. Clara Ara bajó de la diligencia, sintiendo todas las miradas sobre ella. Inmediatamente oyó los susurros. «Dios mío, mirad su vestido. La han atacado. Pobrecita, parece medio muerta de hambre. ¿Es esa la novia de Ezra Cole? Me pregunto si la aceptará con ese aspecto». Se quedó allí sola en la plataforma, con un vestido roto y una bolsa maltrecha, sintiendo cómo la vergüenza la quemaba como la fiebre. Había recorrido todo ese camino. Había sobrevivido a tantas cosas, solo para llegar con aspecto de mendiga. ¿Qué hombre querría reclamarla ahora? ¿Qué hombre se atrevería a presentarse ante esta multitud y reconocerla como su futura esposa? Durante un terrible instante, Clara Ara pensó en volver al escenario, viajar con él a donde quiera que fuera y empezar de nuevo en otro lugar, donde nadie viera su desgracia. Entonces, la multitud se abrió. Era alto, quizá 1,80 m, con hombros anchos y manos que parecían capaces de realizar trabajos duros. Su rostro estaba curtido por el sol y el viento. Tenía arrugas profundas alrededor de los ojos y la boca, y Clara Ara calculó que rondaría los 40 y tantos años. Vestía ropa sencilla, una camisa de trabajo, pantalones de lona y botas que habían recorrido muchos kilómetros,
y llevaba un sombrero en las manos mientras se acercaba a ella. Sus ojos eran grises como nubes de tormenta y la miraban directamente con una intensidad que debería haberla asustado, pero que por alguna razón no lo hizo. Ezra Cole se detuvo a 1 metro de distancia y la observó con esa mirada fija. Clarahara esperaba ver disgusto, decepción, la retirada cortés que la dejaría abandonada. En cambio, él sonrió. Era una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero llegaba a sus ojos y los suavizaba. Señorita Whitmore, dijo con voz baja y tranquila, me alegro de que haya venido. Clarahara intentó hablar, pero la emoción le cerró la garganta. En su lugar, logró hacer un pequeño gesto con la cabeza, y eso pareció ser suficiente. Ezra se acercó y ella percibió el aroma a pino y humo de leña. Sin decir nada, se quitó el abrigo, una prenda de lana gruesa que aún conservaba el calor de su cuerpo, y se lo colocó sobre los hombros. El gesto fue tan natural, tan pausado, que no pareció caridad, pareció cariño. Ha tenido un viaje difícil, dijo mirando brevemente su manga rasgada antes de volver a mirarla a la cara. La pondremos en orden. El abrigo la envolvía, cálido y protector. Clarahara se lo ajustó más, sintiendo la primera grieta en el dique de su compostura. No lloraría delante de esos desconocidos. No lo haría. Nos robaron en la diligencia, dijo, obligando a su voz a mantenerse firme. Se lo llevaron todo. Mi bolso, mi dinero. No tengo nada, nada de valor que llevara. «¿Estás aquí?», la interrumpió Ezra en voz baja. «Eso es lo que importa». Detrás de ellos, la multitud seguía murmurando. Clarahara captó algunos fragmentos. «Realmente se la va a llevar. Debe de estar desesperado. Me pregunto qué tipo de mujer viene al oeste con ese aspecto». Ezra también debió de oírlos, porque apretó ligeramente la mandíbula. Se giró, sin dramatismo, solo un simple giro, y miró a la gente del pueblo que se había reunido. No dijo nada. No era necesario. Algo en su mirada firme les hizo apartar la vista. Las conversaciones se apagaron como brasas dispersadas. Se volvió hacia Clarahara y le ofreció el brazo. «La tienda general está justo ahí. La señorita Sarah tiene una buena selección. Te compraremos lo que necesites». Clarahara dudó. «No puedo pagar. Yo puedo». Lo dijo con sencillez, como si fuera lo más natural del mundo. «Vamos, debes de estar cansada». Ella le puso la mano en el brazo, sintiendo los músculos firmes bajo la tela gastada de su camisa. Caminaron juntos por la calle polvorienta, y Clarahara sintió el peso de las miradas que los seguían hasta los escalones de madera de la tienda. Dentro, la tienda olía a café, cuero y hierbas secas. Una mujer, quizás 10 años mayor que Clarahara, estaba detrás del mostrador, con el rostro amable. Llevaba un práctico vestido de calicó y tenía el pelo castaño recogido en un moño sensato. «Ezra», dijo con calidez. Luego su mirada se desplazó hacia Clarahara y se suavizó aún más. «Y tú debes de ser la señorita Whitmore. Soy Sarah Fletcher. Bienvenidos a Cedar Ridge». No había juicio en sus ojos, tampoco compasión, lo que Clarahara apreció aún más, solo amabilidad sincera. «Sarah, necesitamos algunas cosas». Ezra dijo. «Un buen vestido, botas resistentes si las tiene en su talla, ropa interior, todo lo que una mujer necesita y un abrigo adecuado para la montaña». Sarah asintió con la cabeza y se dirigió hacia las estanterías. «Por supuesto, señorita Whitmore. Venga aquí y le tomaremos las medidas». Clarahara miró a Ezra, insegura. Él le hizo un gesto de ánimo con la cabeza. «Yo me encargaré de la cuenta. Tómate tu tiempo». En la trastienda, entre rollos de tela y prendas confeccionadas, Sarah trabajaba con eficiente amabilidad. No hizo preguntas indiscretas. No comentó el vestido roto de Clarahara, ni su evidente angustia. Simplemente tomó las medidas y seleccionó la ropa, levantando de vez en cuando alguna prenda y preguntando a Clarahara cuál prefería. «¿El azul o el marrón?», preguntó Sarah, sosteniendo 2 sencillos vestidos de día. «No puedo. Es demasiado», dijo Clarahara abrumada. «No sé cuándo podré pagarlo». «Ezra es bueno para eso», dijo Sarah con naturalidad. «Y entre tú y yo, ese hombre ha ahorrado más de lo que ha gastado durante años. Vive de forma sencilla en esas montañas. Nunca compra nada que no necesite. Si está gastando dinero en ti, es porque quiere. Déjale». Los ojos de Clarahara ardían con lágrimas contenidas. «No lo entiendes. He llegado sin nada, sin dote, sin ajuar, sin nada de lo que una esposa adecuada debería traer.
solo deudas y deshonra. Sarah dejó los vestidos y miró directamente a Clara. ¿Sabía Ezra tu situación antes de que vinieras? Le conté todo en mis cartas, las deudas, el escándalo, todo, y aún así te mandó a buscar. Clara asintió. Entonces ya ha tomado su decisión, ¿no? La sonrisa de Sarah era amable. Ezra Cole es el hombre más reflexivo que conozco. No hace nada sin pensarlo bien. Si quisiera una novia rica o elegante, lo habría dicho en su anuncio. Pidió honestidad y buena voluntad. Me parece que tú tienes ambas cosas. Las palabras se posaron en el pecho de Clara, cálidas y tranquilizadoras. Ella eligió el vestido azul. Cuando salió de la trastienda con su ropa nueva, Clara se sintió más ella misma de lo que se había sentido en meses. El vestido era de algodón sencillo, pero estaba limpio, en buen estado y le quedaba bien. Las botas eran de cuero resistente, lo suficientemente gastadas como para ser cómodas. Sarah incluso había incluido un cálido chal. Ezra estaba de pie cerca del mostrador, hablando en voz baja con un hombre mayor, el jefe de estación, supuso Clara. Levantó la vista cuando ella se acercó y algo cambió en su expresión. No era exactamente sorpresa, sino una tranquila apreciación. Mejor, dijo simplemente. Clara vio un paquete envuelto en papel marrón sobre el mostrador, claramente más provisiones que había comprado. También vio la desgastada bolsa de cuero a sus pies, presumiblemente lo que había traído para llevar todo de vuelta. El jefe de estación, un hombre de cabello rizado y mirada amable, se tocó el sombrero ante Clara. Albert Finch, señora, bienvenida a Cedar Ridge. Estará en buenas manos con Ezra. Gracias, logró decir Clara. Ezra pagó su cuenta a Sarah, contó los billetes de una cartera gastada sin vacilar. Luego recogió los paquetes, se echó la bolsa al hombro y se volvió hacia Clara. Hay algo que debemos discutir, dijo. ¿Podemos caminar un poco? Clara sintió un nudo en el estómago por la nueva ansiedad, pero asintió con la cabeza. Salieron de la tienda y caminaron por la calle principal, alejándose de los edificios más concurridos. El sol de la tarde se inclinaba sobre las montañas, pintando todo de oro y ámbar. Ezra permaneció en silencio durante un largo rato, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Finalmente, se detuvo cerca de un pequeño bosquecillo de álamos al borde de la ciudad y se volvió hacia ella. He estado pensando, de camino aquí, en cómo debe parecer esto a la gente, en cómo debes sentirte al llegar de la forma en que lo has hecho. Y tengo una propuesta que hacerte, si estás dispuesta a escucharla. Clara esperó, con el corazón latiéndole con fuerza. Podríamos casarnos hoy, dijo Ezra. Ahora mismo, si estás dispuesta. Hay un ministro en el pueblo, y Albert y Sarah serían los testigos. Te daría mi apellido, mi protección. Nadie podría decir nada sobre ti. Entonces serías la señora Cole, una mujer casada, respetable. Pero apenas me conoces, susurró Clara. Sé lo que me has escrito durante estos meses. Sé que eres lo suficientemente honesta como para admitir tus problemas en lugar de ocultarlos. Sé que tuviste el valor de recorrer 2000 metros solo por fe. Sé que te robaron y te hicieron daño, y aún así bajaste de esa diligencia en lugar de volver al lugar de donde había venido. Sus ojos grises la miraban fijamente. Eso me dice lo que necesito saber sobre tu carácter. ¿Y si no soy lo que esperabas? ¿Y si no puedo ser la esposa que necesitas? ¿Y si tú lo eres? Contó con delicadeza. ¿Y si ambos tenemos una segunda oportunidad para algo decente? Las manos de Clara temblaban. No tengo nada que ofrecerte, ni dote, ni enseres domésticos. No. Ezra metió la mano en el bolsillo de su camisa y sacó un pequeño paquete envuelto en tela. Lo desenvolvió con cuidado, revelando un sencillo anillo de plata desgastado por el paso del tiempo. Era de mi madre, dijo en voz baja. No es lujoso, pero es sincero. Como ella, como yo, como tú, se lo tendió. No te pido que me ames, Clara. Todavía no. Te pido que confíes en mí, que nos des a ambos la oportunidad de construir algo real. ¿Lo harás? El anillo reflejaba la luz del sol poniente, que brillaba suave y cálida. Clara pensó en todo lo que había perdido, en todo lo que había sobrevivido, en cada paso que la había llevado hasta ese momento. Pensó en las cartas de Ezra, escritas con tanto cuidado. Pensó en su abrigo alrededor de sus hombros, en su presencia constante, en la forma en que había mirado su vestido roto y había visto más allá de él, a ella.
Sí, dijo. Sí, me casaré contigo. La ceremonia fue breve y sencilla. El ministro, un anciano predicador llamado Reverendo Thomas, ofició la ceremonia en la pequeña iglesia. Mientras el sol se ponía tras las ventanas, Albert y Sarah actuaron como testigos, con rostros cálidos y aprobadores. Clara llevaba su nuevo vestido azul y el anillo de la madre de Ezra. Ezra llevaba su ropa de trabajo y pronunció sus votos con la misma voz firme y segura. Cuando el reverendo los declaró marido y mujer, Ezra tomó la mano de Clara con delicadeza y respeto y le acarició los nudillos con el pulgar. No fue un gesto apasionado, pero sí sincero. Señora Cole, dijo, probando el nombre. Señor Cole, respondió ella, y sintió que algo cambiaba en su interior. No era amor, todavía no, pero sí esperanza. Esperanza real. Por primera vez en mucho tiempo, más de lo que ella podía recordar. Pasaron la noche en la pensión, en habitaciones separadas. Insistió Ezra, a pesar de las bromas de Sarah sobre su matrimonio. Ha tenido un viaje difícil, dijo simplemente. Deja que descanse como es debido. En su pequeña y limpia habitación, Clara se acostó en una cama de verdad por primera vez en semanas. Tocó el anillo de plata que llevaba en el dedo, girándolo lentamente, sintiendo su peso. A través de las finas paredes, podía oír los sonidos de la ciudad fronteriza que se preparaba para la noche. En algún lugar, un perro ladró. En otro lugar, alguien tocaba el violín. Se había casado con un desconocido que le había mostrado más amabilidad en una tarde que Marcus en meses de cortejo. A un hombre que la había mirado en su vergüenza y había visto a alguien a quien valía la pena proteger. Clara cerró los ojos y se permitió imaginar la cabaña en la montaña que Ezra había descrito en sus cartas. Se permitió imaginar cómo aprendería a construir una vida en ese lugar remoto. Se permitió imaginar que tal vez mañana sería feliz. Él le dijo que comenzarían el viaje hacia su granja. Mañana comenzaría realmente su nueva vida. Por primera vez en 2 años, Clara Whitmore, no, Clara Cole, se durmió sin miedo. La primavera llegó a las montañas con un torrente de agua derretida y el verde urgente de los nuevos brotes. Clara había sobrevivido a su primer invierno en la montaña, largo, frío, aislado, pero también extrañamente tranquilo. La cercanía forzada con Ezra, durante esas semanas nevadas, había profundizado su compañerismo hasta convertirlo en algo que se parecía cada vez más a una auténtica relación. Una mañana a finales de abril, Clara se encontraba en el claro cerca de la cabaña, mirando el trozo de tierra donde había estado el jardín del año pasado. El suelo estaba oscuro y rico por el trabajo del invierno, listo para una nueva vida. Quiero plantar un jardín de verdad este año, le dijo a Ezra durante el desayuno. No solo unas pocas verduras, sino un jardín en condiciones, con hierbas, flores, quizá algo que haga que este lugar se parezca más a un hogar. Ezra lo pensó mientras masticaba pensativamente su pan. En el pueblo hay una tienda bastante bien surtida. Sarah tiene paquetes de semillas en esta época del año. Podríamos ir allí y comprar lo que necesites. A Clara se le alegró el corazón ante esa perspectiva. Solo había ido a Cedar Ridge una vez desde el día de su boda, un breve viaje para comprar provisiones para el invierno que la había dejado sintiéndose expuesta e incómoda. Pero la primavera era diferente. Se sentía diferente, más fuerte, más segura de su lugar aquí. Hicieron el viaje 2 días después. El camino de montaña estaba embarrado pero transitable, y el trayecto le dio a Clara tiempo para apreciar lo mucho que había cambiado en 6 meses. Ya no se sentía incómoda en el banco del carro, ya no se sobresaltaba con cada sombra del bosque. Las montañas se habían vuelto familiares, casi amigables. Cedar Ridge estaba más concurrida de lo que recordaba, llena de gente que salía del aislamiento invernal para intercambiar productos y compartir noticias. Mientras recorrían la calle principal, Clara se fijó en las miradas, algunas curiosas, otras de desaprobación y otras abiertamente comprensivas. En la tienda general, Sarah los recibió con auténtica cordialidad. Clara, Ezra, me alegro de verlos. ¿Cómo ha ido el invierno en la montaña? Tranquilo, dijo Ezra, lo que nos vino muy bien. Sarah sonrió con complicidad. Seguro que sí. ¿Qué os trae por aquí? Paquetes de semillas, dijo Clara. Quiero empezar un huerto en condiciones. Oh, maravilloso. Sarah los llevó a una exposición de pequeños paquetes de papel, cada uno ilustrado con coloridos dibujos de verduras y flores.
Lo tengo todo. Tomates, judías, calabazas, zanahorias, y aquí sacó varios paquetes de una sección especial. Estas son semillas de flores. Quizá no sean prácticas, pero hacen la vida más bonita. Clara seleccionó sus semillas con cuidado, comentando cada elección con Sara, que tenía años de experiencia en jardinería. Ezra observaba desde unos metros de distancia, ofreciendo ocasionalmente sus comentarios, pero en general contento de dejar que Clara tomara sus propias decisiones. Estaban examinando un paquete de semillas de lavanda cuando sonó la campana de la puerta y una voz aguda rompió el agradable ambiente de la tienda. Vaya, vaya, si es la novia por encargo. Clara se volvió y vio a una mujer bien vestida de unos 40 años, con el pelo cuidadosamente peinado y una expresión severa. Otras dos mujeres la flanqueaban, con rostros ansiosos de drama. La señora Henshaw, dijo Sarah, con un tono notablemente más frío. La señora Henshaw se acercó, recorriendo a Clara con la mirada con un desdén indisimulado. Me sorprende que sigas aquí, querida. La mayoría de las mujeres ya habrían huido al este. Debes de estar realmente desesperada para quedarte en esa cabaña aislada con un hombre al que apenas conoces. Clara sintió que le subía el calor a la cara. La vieja vergüenza intentaba resurgir, pero antes de que pudiera responder, Ezra se colocó a su lado. Mi esposa, dijo en voz baja, haciendo hincapié en la palabra esposa, es exactamente donde debe estar. Igual que yo, los labios de la señora Henao se estrecharon. Todo el mundo conoce sus circunstancias. Llegó aquí con harapos, sin familia, sin reputación que valga la pena mencionar. Seguro que podría haber encontrado a alguien más. ¿Más qué? La voz de Ezra se mantuvo tranquila, pero con un tono firme, más preocupado por las apariencias que por el fondo, más interesado en los chismes que en el trabajo honesto. Si eso es lo que está sugiriendo, señora, entonces no, gracias. Prefiero a mi esposa tal y como es. La mujer balbuceó, con las mejillas enrojecidas, y sus acompañantes intercambiaron miradas nerviosas. Sarah dio un paso adelante, su actitud alegre sustituida por algo más duro. Señora Henshaw, a menos que esté aquí para comprar algo, creo que hemos terminado. Tengo clientes a los que atender. La señora Henshaw reunió su dignidad y se dirigió hacia la puerta. Vengan, señoras. El aire aquí se ha vuelto bastante viciado. La puerta se cerró detrás de ellas con una fuerza innecesaria. En el silencio que siguió, Clara encontró su voz. Lo siento, no debería haberlo hecho. Basta, dijo Ezra, volviéndose hacia ella. No has hecho nada malo. Es una mujer amargada que mide el valor de las personas por sus cuentas bancarias y su pedigrí. No dejes que sus palabras calen en ti. Pero tiene razón, dijo Clara con tristeza. Llegué vestida con harapos. No tengo familia ni reputación. Tú tienes una familia, la interrumpió Ezra con firmeza. Yo, y en cuanto a la reputación, has trabajado duro todos los días desde que llegaste. Aprendiste a cocinar, a disparar, a sobrevivir a un invierno en la montaña. ¿Has cuidado de la cabaña? Has remendado ropa hasta que te sangraban los dedos. Nos has alimentado durante tormentas que habrían quebrado a personas más débiles. Eso es reputación suficiente para cualquier persona decente. Los ojos de Clara ardían de gratitud y de algo más profundo. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque te conozco, dijo él simplemente. Te veo todos los días, Clara. Veo quién eres cuando nadie te observa. Eso vale más que todos los pedigríes de Filadelfia. Sara carraspeó suavemente. Tienes razón. Sabes, eres muy querida por las personas que importan, las que juzgan por el carácter en lugar de por los chismes. La señora Henshaw solo está amargada porque su propia hija se fugó con un jugador el año pasado. Se desquita con cualquiera que puede. La información tranquilizó un poco a Clara. Esbozó una sonrisa temblorosa. Gracias a los dos. Ahora bien, dijo Sara enérgicamente, volviendo al tema, terminemos de comprar tus semillas. Creo que también querrás algunas marrols. Alejan a los conejos de las verduras. Terminaron sus compras y estaban cargando los suministros en el carro cuando Albert, el jefe de estación, se acercó. Era un hombre amable de unos 60 años, curtido por la vida en la frontera, pero de modales gentiles. Ezra, Clara, me alegro de haberlos encontrado. Tengo algo para ustedes. Le entregó a Ezra un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Llegó ayer en la diligencia desde Denver.
Ezra frunció ligeramente el ceño mientras examinaba el paquete. No he pedido nada de Denver. La dirección del remitente dice que es de un bufete de abogados, dijo Albert. Pensé que podría ser importante. Clara Ara sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Un bufete de abogados. De Denver, que estaba lo suficientemente cerca de Filadelfia como para que las noticias llegaran rápidamente. ¿Y si Marcus ama? Vamos a casa, dijo Ezra, leyendo su expresión. Lo veremos allí. El viaje de vuelta le pareció más largo que el de ida. La mente de Clara Ara daba vueltas con posibilidades, cada una peor que la anterior. ¿Y si Marcus estaba emprendiendo acciones legales? ¿Y si había descubierto dónde estaba ella? ¿Y si esta nueva vida, aún tan frágil, estaba a punto de hacerse añicos? En la cabaña, Ezra desenvolvió el paquete con cuidado. Dentro había una carta con membrete oficial. Clara Ara observó su rostro mientras leía, tratando de interpretar el fruncido de sus ojos y la dureza de su mandíbula. Finalmente levantó la vista. Es de una abogada llamada Margaret Hart. Representa a mujeres que han sido estafadas por Marcus Ashford. Tú, Marcus. El corazón de Clara Ara latía con fuerza. ¿Qué quiere? Está preparando un caso contra él. Al parecer, ya lo ha hecho antes. Cortejaba a mujeres, les hacía promesas, luego las abandonaba y utilizaba amenazas legales para extorsionarlas. Ha encontrado al menos a otras 3 mujeres dispuestas a testificar. Le tendió la carta a Clara Ara. Quiere saber si te unirás a ellas. Clara Ara tomó la carta con manos temblorosas. Las palabras se le nublaron ante los ojos. Testimonio, declaración, posibles cargos penales, justicia. Amenazó con demandarme por incumplimiento de promesa. Dijo lentamente, recordando. Justo antes de marcharme, dijo que había dañado su reputación al rechazarlo. Su abogado envió cartas exigiendo el pago. ¿Pagaste? No tenía con qué pagar. En parte por eso vine al oeste. Pensé que si me marchaba, se olvidaría de mí. La expresión de Ezra se ensombreció. Los hombres como él no olvidan. Simplemente pasan a la siguiente víctima. Se sentó pesadamente a la mesa. El abogado dice que ahora está amenazando a otra mujer, una viuda de Denver, exigiéndole $1,000 o la arruinará socialmente y la llevará a los tribunales. $5,000, susurró Clara Ara. Eso es imposible. Esa es la cuestión. No espera el pago. Espera terror, sumisión, silencio. Clara Ara volvió a mirar la carta, viéndola con nuevos ojos. Ya no se trataba solo de ella. Se trataba de justicia para todas las víctimas de Marcus. Se trataba de impedir que hiciera daño a nadie más. ¿Qué hago?, preguntó. Ezra la miró fijamente a los ojos. Es tu decisión, Clara Ara. No le debes nada a nadie. Ni a mí, ni a estas otras mujeres, ni a nadie. Ya has sobrevivido lo suficiente. Si quieres dejarlo pasar, dejar el pasado enterrado, yo te apoyaré. Pero, dijo en voz baja, si quieres luchar contra él, si quieres asegurarte de que no pueda hacerle esto a otra mujer, también te apoyaré. Decidas lo que decidas, lo afrontaremos juntos. ¿Juntos? La palabra se posó sobre Clara Ara como un cálido manto. Pensó en la chica que había sido en Filadelfia, avergonzada, impotente, sin voz. Pensó en la mujer en la que se estaba convirtiendo aquí, en las montañas, capaz, fuerte, emparejada con un hombre que veía su valor. Pensó en otras mujeres en algún lugar, enfrentándose a lo que ella se había enfrentado, sintiendo lo que ella había sentido. Quiero luchar, dijo con voz firme. Quiero detenerlo. Ezra asintió una vez, decidido. Entonces le escribiremos a este abogado. Pondremos las cosas en marcha. Mientras Clara Ara se sentaba a redactar su respuesta, sintió que algo cambiaba dentro de ella. El miedo seguía ahí, sí, pero junto a él había algo nuevo, algo feroz y justo, y totalmente reacio a ser silenciado por más tiempo. El jardín creció a medida que la primavera se adentraba en el comienzo del verano. Clara Ara lo cuidaba cada mañana, observando con asombro cómo los diminutos brotes verdes se abrían paso a través de la tierra oscura. Las semillas que había plantado con tanta esperanza se estaban convirtiendo en cosas reales y tangibles, prueba de que la vida podía surgir de un cuidado esmerado. Una tarde, mientras estaban sentados en el porche viendo cómo el sol pintaba los picos occidentales con tonos cobrizos y rosados, Ezra le entregó un pequeño paquete envuelto en cuero suave. «Te he hecho algo», dijo, con esa timidez que le caracterizaba cuando ofrecía regalos.
Clara Ara lo desenvolvió con cuidado. Dentro había un collar, una garra lisa y desnuda suspendida de un cordón de cuero trenzado. La garra había sido pulida hasta que brillaba, y alrededor de su base, Ezra había tallado intrincados patrones que captaban la luz que se desvanecía. «Ezra», susurró ella, «es precioso. El mes pasado un oso se acercó demasiado a la cabaña mientras tú estabas dentro. Tuve que dispararle». Se frotó la nuca, ligeramente incómodo. Parecía avergonzado por haberlo desperdiciado. Pensé, bueno, los osos son fuertes. Me pareció adecuado. Clara entendió lo que él no decía. Lo había hecho para simbolizar la protección, la fuerza, su promesa de mantenerla a salvo. Se giró para que él pudiera atárselo al cuello. Sus dedos rozaron su piel, cálidos y ásperos por el trabajo, y ella se estremeció al contacto. «Gracias», dijo, tocando la garra que descansaba sobre su clavícula. «Lo atesoraré». Sus miradas se cruzaron y algo pasó entre ellos. Un reconocimiento de los sentimientos que habían estado creciendo en silencio durante meses. La mano de Ezra se detuvo en la nuca de ella y Clara Ara se encontró inclinándose ligeramente hacia su tacto. El momento se prolongó, tortuoso por las posibilidades, hasta que un pájaro nocturno cantó desde el bosque y rompió el hechizo. Ezra se apartó, aclarando la garganta. Clara Ara sintió la pérdida de su calor como algo físico. Aquella noche se movían el uno alrededor del otro con una conciencia agudizada. Cada roce accidental de las manos se sentía eléctrico. Cada mirada compartida tenía peso. La cuidadosa distancia que habían mantenido durante meses de repente parecía menos un signo de respeto y más un obstáculo. Clara Ara yacía en su cama, todavía su cama en solitario, y escuchaba a Ezra acomodarse junto al fuego en la sala principal. Estaban casados, lo habían estado durante meses, pero en muchos aspectos seguían viviendo como cautelosos desconocidos. Rodeando sentimientos que ninguno de los dos se atrevía a expresar, ella tocó el collar de garras desnudas, sintiendo su superficie lisa contra sus dedos. Mañana, pensó, mañana encontraría el valor para decirle lo que estaba empezando a comprender. Que la gratitud se había transformado en algo más profundo, que el respeto se había convertido en afecto, que la relación estaba floreciendo en amor. Al día siguiente tocaba trabajar en el jardín. Clara Ara estaba atando las plantas de tomate cuando oyó a Ezra cortando leña cerca. Miró y se encontró observando cómo se movían sus músculos bajo la camisa, el ritmo constante de su trabajo, la competencia en cada movimiento. Él levantó la vista y la sorprendió mirándolo. Una lenta sonrisa se dibujó en su boca. ¿Ves algo interesante? Clara Ara sintió que se le calentaba la cara, pero no apartó la mirada. Quizás. Él dejó el hacha y se acercó, deteniéndose a un paso de distancia, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver los reflejos gris oscuro de sus ojos, oler el aroma limpio de pino y esfuerzo que desprendía. «Clara», dijo en voz baja, «tengo que decirte algo». Le latía con fuerza el corazón. «Sí, este acuerdo, hemos dormido separados, manteniendo una distancia prudente. Al principio tenía sentido. Habías pasado por un infierno. Necesitabas tiempo para sentirte segura, para saber que yo no lo haría». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras. «Pero ya han pasado meses y me encuentro pensando, esperando realmente, que quizá estés lista para que esto sea un matrimonio real en todos los sentidos». Clara Ara contuvo el aliento. «Estoy preparada», susurró. «Lo he estado desde el principio. Solo que no sabía cómo decírtelo». El alivio se reflejó en su rostro. «¿Estás segura? No quiero que te sientas obligada». Ella levantó la mano y le acarició la mejilla curtida. «Estoy segura, Ezra. Has sido muy paciente conmigo, muy amable, pero no necesito más tiempo. Sé lo que quiero». Hizo una pausa reuniendo valor. «Te quiero a ti. Quiero que nos casemos de verdad». Él cubrió su mano con la suya, más grande y cálida. «Te quiero, Clara Ara. Más de lo que esperaba. Más de lo que quizás sabía expresar. Demuéstramelo», dijo ella simplemente. Él se inclinó lentamente, dándole tiempo para cambiar de opinión, para apartarse. Ella no lo hizo. Cuando sus labios se encontraron con los de ella, fue como volver a casa, suave al principio, luego cada vez más profundo, como si meses de sentimientos reprimidos finalmente encontraran expresión. Clara Ara rodeó su cuello con los brazos, apretándose contra él, y sintió que él la rodeaba con los suyos por la cintura, con firmeza y seguridad.
El beso contenía promesa y paciencia, pasión templada por un cuidado genuino. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, Ezra apoyó la frente contra la de ella. Esta noche, dijo, si estás dispuesta, haremos de esto un matrimonio de verdad. No más camas separadas, no más distancia cautelosa. Esta noche, aceptó Clara con el corazón lleno. El día pareció alargarse eternamente después de eso. Clara realizó sus tareas con una excitación distraída, captando de vez en cuando la mirada de Ezra, que la observaba con una expresión que le aceleraba el pulso. Eran como adolescentes, pensó divertida, casados desde hacía meses, pero de repente tímidos y ansiosos como recién casados. Esa noche, cuando el crepúsculo se instaló sobre las montañas, se reunieron en el pequeño dormitorio con nerviosa ternura. Ezra era gentil, paciente, atento a sus respuestas. Clara descubrió que la intimidad construida sobre meses de confianza y afecto creciente no se parecía en nada al torpe acercamiento que había temido. Era honesta y dulce, y sorprendentemente natural. Dos personas que habían aprendido a leer los silencios del otro. Ahora aprendían a leer los toques del otro. Después, acostados juntos en la cama que ahora compartían, Clara sintió una plenitud que nunca había imaginado que existía. Ezra la rodeaba con el brazo y ella apoyaba la cabeza en su pecho, donde podía oír el latido constante de su corazón. «Te quiero», dijo en voz baja, sorprendida por sus propias palabras, incluso mientras las pronunciaba. Pero le parecieron acertadas, verdaderas. Sintió que él se quedaba quieto, sintió que se le cortaba la respiración. Entonces, él la abrazó con más fuerza. «Yo también te quiero», dijo con voz ronca por la emoción. No esperaba sentirlo. No creía que pudiera volver a amar después de Anne. Pero tú, Clara, tú me devolviste a la vida. Ella levantó la cabeza para mirarlo a la luz de la luna que entraba por la ventana. Me salvaste la vida. Me devolviste mi dignidad. Me hiciste creer que volvía a valer algo. Siempre valiste algo, dijo él con firmeza. Solo te ayudé a verlo. Clara lo besó de nuevo, suave y prolongadamente. Afuera, los sonidos nocturnos de las montañas rodeaban su cabaña. Grillos cantando, el viento susurrando entre los pinos, el lejano ulular de un búho. Adentro, dos personas heridas que se habían encontrado contra todo pronóstico se aferraban a esta nueva vida que estaban construyendo juntos. Ella se durmió en los brazos de Ezra, con su collar de garras desnudas, completamente en paz por primera vez en años. Ella pertenecía a ese lugar, junto a él, y nada podría quitarle eso. O eso creía ella. 3 días después, un jinete subió por el sendero de la montaña llevando otra carta de Denver. Esta vez no era una petición, era una citación. El jinete era joven, apenas tenía 20 años, con la ropa cubierta de polvo y el cansancio grabado en el rostro. Había cabalgado con fuerza para llegar hasta ellos, atravesando senderos de montaña que no estaban pensados para la velocidad. «¿Señora Cole?», preguntó, desmontando con rigidez. «¿La señora Clara Cole?» «Sí», respondió Clara, sintiendo ya un nudo de angustia en el estómago. Él sacó un sobre de la alforja, sellado con lacre rojo y con el sello de un bufete de abogados de Denver. «Debo esperar su respuesta, señora. Tengo órdenes de no marcharme sin ella». Clara tomó el sobre con dedos entumecidos. Ezra apareció a su lado, con su presencia tranquilizadora y firme. «Entre», le dijo al jinete. «Clara, veamos de qué se trata». En la cabaña, Clara rompió el sello con manos temblorosas. El lenguaje jurídico se le nublaba ante los ojos, pero ciertas frases saltaban a la vista con brutal claridad. Demanda por incumplimiento de promesa presentada por Marcus Ashford contra Clara Whitmore, ahora Clara Cole. Se solicitan daños y perjuicios por un importe de $5,000. Se requiere comparecencia ante el Tribunal de Distrito de Denver, 15 de junio. La incomparecencia dará lugar a una orden de detención y a un proceso penal. El papel se le escapó de los dedos y cayó al suelo como una hoja muerta. $5,000, una suma imposible, más dinero del que vería en toda su vida en las montañas. Ezra recogió el documento y apretó la mandíbula mientras lo leía. El silencio se prolongó, solo roto por el nervioso arrastrar de pies de la jinete que esperaba junto a la puerta. «Lo va a hacer de verdad», susurró Clara. «Pensé que quizá, después de marcharme de Filadelfia, después de desaparecer, se olvidaría de mí».
Los hombres como él no olvidan, dijo Ezra con severidad. Castigan. Miró al jinete. ¿Trabaja para el abogado? Sí, señor. Para la señorita Margaret Hart. Ella es la que representa al demandante, el señor Ashford. Espere, dijo Clara Ara confundida. Creía que Margaret Hart estaba ayudando a las otras mujeres, a las que Marcus había... Eso era diferente, señora, interrumpió el escritor. Es un caso diferente. Esto es una acción legal formal que el señor Ashford presentó hace un mes. La señorita Hart ha sido contratada por él esta vez, aunque dudó, mirando de uno a otro, aunque diré que no está contenta con ello. Lo ha dejado bastante claro en la oficina. Ezra entrecerró los ojos. Explíquese. El joven se movió incómodo. Probablemente no debería decirlo, pero bueno. La señorita Hart aceptó este caso porque el señor Ashford tiene contactos. Amenazó con arruinar su bufete si no lo representaba. Pero ella ha estado haciendo preguntas, investigando sus antecedentes. Creo que está buscando una forma de darle la vuelta a la situación. Una chispa de esperanza brilló en el pecho de Clara. Lo está investigando. No puedo asegurarlo, señora. Solo sé que ha estado enviando telegramas por toda Filadelfia, Nueva York, Boston, localizando a las mujeres a las que ha cortejado a lo largo de los años. Sacó otro sobre más pequeño de su bolsillo. Me pidió que le diera esto también. Dijo que me asegurara de que nadie más lo viera. Clara tomó el segundo sobre. Este no estaba sellado. Dentro había una breve nota escrita con letra femenina. Señora Cole, me he visto obligada a presentar esta demanda, pero estoy trabajando para sacar a la luz el patrón de abusos de Ashford. He encontrado a 4 mujeres dispuestas a testificar sobre su fraude. Si puede venir a Denver, traiga todas las cartas o pruebas que tenga. Tenemos la oportunidad de detenerlo de forma permanente, pero necesito que confíe en mí y siga el procedimiento legal. Venga preparada para luchar. Mart Clara lo leyó 2 veces y luego se lo entregó a Ezra. Este asimiló el contenido en silencio, con una expresión difícil de descifrar. Así que este abogado, dijo lentamente, finge trabajar para Ashford mientras en realidad prepara un caso contra él. Eso es lo que yo entiendo, señor, aunque si alguien pregunta, yo no he dicho nada al respecto. Ezra sacó su cartera y contó varios billetes, por las molestias y por guardar silencio sobre la segunda carta. Los ojos del escritor se agrandaron ante el generoso pago. Sí, señor, gracias al señor. ¿Qué le digo a la señorita Hart sobre su respuesta? Clara Ara miró a Ezra buscando su orientación. Él le tomó la mano y se la apretó suavemente. Dile que estaremos allí, dijo. El 15 de junio. Llevaremos todo. Después de que el jinete se marchara, Clara Ara se hundió en una silla, abrumada. $100,000, Ezra. Aunque ganemos, aunque lo desenmascaremos, la simple acusación podría arruinarnos. La gente se enterará. Hablarán. Deja que hablen. No lo entiendes. Si el tribunal le cree, si fallan en mi contra, lo perderemos todo. La cabaña, la tierra, todo lo que has construido. Ezra se arrodilló frente a ella y le tomó ambas manos. Clara, escúchame. Tengo dinero ahorrado. Más de lo que crees. 15 años cazando, viviendo de forma sencilla, guardando cada dólar que no necesitaba gastar. Tengo casi $8,000 en un banco de Denver. Ella lo miró, atónita. ¿$8,000? ¿Por qué no me lo dijiste? No me pareció importante. El dinero es solo dinero. Aquí tenía todo lo que necesitaba. Le acarició la cara con delicadeza. Pero si ahora lo necesitamos, si tenemos que pagar abogados o fianzas, o lo que sea que requiera esta lucha, lo tenemos. ¿Lo entiendes? No puedo dejar que gastes los ahorros de toda tu vida por mis errores. No son tus errores. Te aprovechó un depredador. Hay una diferencia. Su voz se volvió dura. Y que me parta un rayo si le dejo ganar. Nos vamos a Denver. Vamos a enfrentarnos a esto. Y nos aseguraremos de que nunca vuelva a hacer daño a otra mujer. Clara sintió que las lágrimas se le escapaban. ¿Y si perdemos? Entonces perderemos juntos y volveremos a empezar. Como hemos hecho antes, le secó las lágrimas con el pulgar. Pero Clara, no creo que vayamos a perder. No con pruebas, no con otras víctimas dispuestas a testificar, no con un abogado que está secretamente de nuestro lado. Creo que tenemos una oportunidad real de conseguir justicia. Justicia. La palabra le resultaba extraña, imposible. Según la experiencia de Clara, la justicia era para las personas con dinero y poder, no para mujeres como ella. Pero tal vez, solo tal vez,
Esta vez las cosas podrían ser diferentes. Durante las 3 semanas siguientes, se prepararon para el viaje a Denver. Clara reunió todas las cartas que Marcus le había escrito. Promesas floridas, crueldades casuales, las últimas amenazas. Documentó todas las fechas, todas las promesas, todas las mentiras. Ezra la ayudó a organizarlo todo en una cronología coherente que dibujaba una imagen clara de manipulación y abandono. También prepararon la cabaña para su ausencia. Ezra pidió a un vecino, un trampero llamado Cole, que vivía a 8 kilómetros de montaña abajo, que echara un vistazo mientras ellos estaban fuera. Clara cosechó las verduras que estaban listas, conservó lo que pudo y aceptó que algunas se perderían. El jardín en el que había trabajado tan duro tendría que sobrevivir sin ella. Como todo lo demás en su vida, estaría allí cuando regresara o no. Tenía que tener fe y dejarlo ir. La mañana que se marcharon, Clara se quedó en el claro, mirando la cabaña que se había convertido en su hogar. La mecedora estaba vacía en el porche. Las rosas del jardín se extendían verdes y ordenadas. Todo en este lugar representaba seguridad, paz, la vida que había construido desde la nada. Y si nunca volvía a verlo. Ezra la rodeó con el brazo por los hombros. Volveremos, dijo, leyendo sus pensamientos. Pase lo que pase en Denver, volveremos aquí. Este es nuestro hogar. Nadie puede quitarnos eso. Ella se apoyó en él, sacando fuerzas de su certeza. Tengo miedo. Yo también, admitió él. Pero tener miedo no significa estar derrotado. Significa que tenemos algo por lo que vale la pena luchar. Subieron al carro. Las maletas que habían preparado se colocaron en la parte trasera. Mientras bajaban por el sendero de la montaña, Clara tocó el collar de garra de oso que llevaba en el cuello, sintiendo su peso y su significado. Fuerza, protección, compañerismo. Se volvió para mirar a Ezra, el hombre que la había acogido cuando no tenía nada, que le había dado dignidad cuando el mundo solo le ofrecía vergüenza, que la había amado cuando ella se creía incapaz de ser amada. Pase lo que pase, dijo ella. Gracias por todo, por darme la oportunidad de ser más de lo que Filadelfia decía que podía ser. Él le tomó la mano y se la llevó a los labios. Siempre fuiste más, Clara. Solo necesitabas a alguien que lo viera. Mientras descendían hacia el valle, hacia Cedar Ridge, y el largo viaje a Denver más allá, Clara sintió que el miedo en su pecho se transformaba en otra cosa. No era exactamente valor, seguía aterrorizada, pero era determinación, resolución, la certeza absoluta de que ya no huiría, no se escondería, no dejaría que Marcus Ashford ni nadie más definiera su valor. Ahora era Clara Cole, mujer de las montañas, luchadora, superviviente, y había dejado de ser una víctima. Las carreteras se extendían ante ellos, serpenteando a través de bosques de pinos y cruzando arroyos cristalinos, conduciendo hacia la confrontación y las consecuencias y, posiblemente, la justicia. Clara se sentó más erguida en el banco del carro, levantó la barbilla y miró hacia adelante. Fuera lo que le esperaba en Denver, lo afrontaría de frente. Junto con Ezra, lucharía. Denver era más grande y ruidosa de lo que Clara había imaginado. Después de meses de silencio en las montañas, la ciudad asaltó sus sentidos. El traqueteo de las carretas, los gritos de los vendedores, la aglomeración de demasiada gente en un espacio demasiado pequeño. Los edificios se elevaban 3 y 4 pisos, proyectando sombras sobre calles que olían a estiércol de caballo, humo frío y desesperación humana. Ezra guió la carreta a través del caos con mano firme, preguntando ocasionalmente a los transeúntes por el camino. Encontraron alojamiento en un modesto hotel cerca del juzgado. Ezra insistió en que fueran 2 habitaciones para mantener la decencia, ya que estarían bajo escrutinio legal. Lo último que necesitamos es que alguien alegue impropiedad porque compartimos habitación, dijo, aunque sus ojos eran cálidos cuando la miraba. En cuanto esto termine, volveremos a compartirlo todo. Pero por ahora, vamos a ir sobre seguro. La oficina de Margaret Hart ocupaba la segunda planta de un edificio de ladrillo en la calle Larimer. Una placa de bronce junto a la puerta decía, Asesores Jurídicos. Clara subió las estrechas escaleras con Ezra detrás de ella, cuya presencia le daba valor. La mujer que respondió a su llamada tenía unos 40 años, era alta y llamativa,
con ojos penetrantes y cabello canoso recogido en un moño eficiente. Llevaba un vestido oscuro y se movía con la confianza de alguien que había luchado por su lugar en una profesión dominada por los hombres. «Soy la señora Cole», dijo, tendiéndole la mano para estrechársela con firmeza. «Señora Cole, gracias por venir. Por favor, siéntense». Su oficina era un caos organizado, con libros de derecho apilados por todas partes, papeles cuidadosamente ordenados en carpetas etiquetadas y un escritorio dominado por una elaborada llave telegráfica. Otras dos mujeres estaban sentadas en sillas junto a la ventana, ambas mirando a Clara con expresiones que mezclaban nerviosismo y solidaridad. «Estas son Ellen Whitmore y Catherine Chen», dijo Margaret. «Al igual que usted, fueron cortejadas y abandonadas por Marcus Ashford. Ellen hace 3 años en Filadelfia y Catherine hace 2 años en Nueva York. Hay una cuarta mujer, Julia Reynolds, que se unirá a nosotros mañana». Ellen tenía unos 30 años, con ojos amables y manos curtidas por el trabajo. Catherine parecía más joven, tal vez 25 años, con el pelo liso y negro y los ojos almendrados que delataban su ascendencia china. Ambas mujeres saludaron a Clara con un gesto de asentimiento. «Gracias por aceptar testificar», dijo Clara con profunda sinceridad. «Nosotras deberíamos darte las gracias a ti», respondió Ellen. «Tú eres la que ha tenido el valor de dar un paso al frente mientras él está llevando a cabo acciones legales. Eso requiere mucho valor». Margaret hizo un gesto para que todos se sentaran. «Dejadme explicaros claramente la situación. Marcus Ashford ha presentado una demanda legítima por incumplimiento de promesa contra Clara. En los tribunales fronterizos, este tipo de demandas se toman muy en serio. Su objetivo es proteger a las mujeres de los hombres que las atraparon falsamente, pero pueden ser utilizadas como arma por hombres sin escrúpulos que buscan venganza o dinero». «¿Entonces tiene un caso real?», preguntó Ezra con voz tensa. «¿Sobre el papel? Sí. Tiene cartas que Clara escribió expresando su afecto y discutiendo un posible futuro juntos. Puede alegar que ella lo engañó, dañó su reputación al marcharse y merece una compensación económica». La expresión de Margaret se endureció. «Pero lo que él no sabe es que he pasado el último mes documentando un patrón idéntico en 5 mujeres diferentes en 3 ciudades diferentes». Sacó una gruesa carpeta y extendió los documentos sobre su escritorio. «Marcus Ashford es un cazador de fortunas profesional. Se fija en mujeres con herencias temporales, indemnizaciones por la muerte de sus maridos o ganancias de los negocios de sus padres. Las corteja generosamente, les promete matrimonio y luego investiga su situación financiera. En cuanto descubre que el dinero ha desaparecido o está comprometido en deudas, desaparece, pero no sin antes hacerse con cartas y recuerdos que puede utilizar para chantajear o extorsionar legalmente». Clara se sintió mal. «¿A cuántas mujeres les ha hecho esto?» «Las que puedo demostrar. 5, incluida usted. Las que sospecho. Al menos una docena más que se avergonzaban demasiado como para dar un paso al frente». Catherine tomó la palabra, con voz tranquila pero firme. «Me dijo que yo era la única mujer que le había hecho sentir realmente vivo. Dijo que su familia me aceptaría a pesar de mi raza porque el amor trascendía esas preocupaciones. Le creí. Cuando el negocio de restauración de mi padre quebró, Marcus desapareció en una semana. 3 meses después, su abogado me exigió $2,000, alegando que yo había dañado su reputación al relacionarme con él. Mi historia es similar», añadió Ellen, «excepto que él me exigió $3,000. No pude pagarle. Así que difundió rumores de que me había comportado de forma inapropiada con él y arruinó mis posibilidades de volver a casarme. Desde entonces, he estado trabajando como costurera, apenas ganando lo suficiente para sobrevivir». Ezra apretó la mandíbula con ira contenida. «Entonces, ¿cuál es nuestra estrategia?», preguntó Margaret con una sonrisa afilada. «Le dejamos creer que está ganando. Cree que me veo obligada a representarlo, que estoy siguiendo los trámites habituales de un caso de incumplimiento de promesa. Lo que no sabe es que he presentado una contrademanda en nombre de las 5 mujeres por fraude, daños emocionales y conspiración para extorsionar. Las audiencias están programadas una tras otra. Primero su demanda contra Clara y luego nuestra demanda consolidada contra él. ¿Funcionará?», preguntó Clara con esperanza y miedo en su pecho. «Si presentamos nuestras pruebas correctamente, si podemos demostrar el patrón claro,
Si el juez es justo, sí, creo que funcionará. Margaret miró directamente a Clara. Pero tiene que estar preparada, señora Cole. Marcus estará en la sala del tribunal. Sus abogados atacarán su reputación. La pintarán como una mujer intrigante que persiguió a un hombre rico, no logró atraparlo y huyó al oeste avergonzada. Sugerirán que se casó con el señor Cole como plan de respaldo, que es inestable y deshonesta. No será agradable. Clara tragó saliva. Lo entiendo. ¿Y tú? El tono de Margaret no era cruel, solo realista, porque una vez que entres en esa sala, no habrá marcha atrás. Tu pasado será diseccionado públicamente. La gente te juzgará. Incluso si ganamos, algunos siempre creerán la versión de los hechos de Marcus. Ezra tomó la mano de Clara. Conocemos los riesgos. Seguiremos adelante. Margaret los miró a ambos y asintió con satisfacción. Bien, porque no me he tomado todas estas molestias para perder. Sacó otra pila de papeles. Ahora, preparémonos. Necesito todos los detalles de tu relación con Marcus, Clara. Todas las cartas, todas las promesas, todos los momentos en los que mostró interés por tus finanzas. Nada es demasiado insignificante o vergonzoso como para mencionarlo. Trabajaron toda la tarde y parte de la noche. Clara relató toda su relación con Marcus, el encantador cortejo, las sutiles preguntas sobre el negocio de su padre, la forma en que su atención se había intensificado cuando pensó que ella heredaría una fortuna considerable. Mostró las cartas que él le había escrito, cada una de ellas rebosante de falsos sentimientos y calculada manipulación. Ellen y Catherine también compartieron sus historias, y las similitudes eran sorprendentes. Marcus había utilizado las mismas frases con todas ellas. Me haces sentir viva. Mi familia lo entenderá. Construiremos una vida maravillosa juntos. Les había hecho las mismas preguntas incisivas sobre sus finanzas, siempre disfrazadas de preocupación o planes de futuro, y había desaparecido con la misma fría eficiencia cuando el dinero resultó ser ilusorio. No es solo un cazafortunas, dijo Margaret con severidad. Es un profesional. Así es como se gana la vida, buscando mujeres vulnerables, extrayéndoles todo lo que puede y luego utilizando la intimidación legal para sacarles aún más. La cuarta mujer, Julia Reynolds, llegó a la mañana siguiente. Era mayor que las demás, quizá de 45 años, con canas y ojos que habían visto demasiadas penurias. Su historia era la más desgarradora. Marcus la había cortejado tras la muerte de su marido. La había convencido para que invirtiera su pensión de viudedad en un negocio que él decía gestionar y luego había desaparecido con todo el dinero cuando ella amenazó con denunciarlo a las autoridades. Sus abogados habían presentado cargos por acoso contra ella. Estuve a punto de perderlo todo, dijo Julia con voz temblorosa. Mi casa, mi reputación, todo. Si la señorita Hart no me hubiera encontrado y se hubiera ofrecido a representarme sin cobrarme nada, no sé qué habría hecho. Las 5 mujeres y Ezra pasaron 2 días preparándose para el juicio. Margaret les enseñó a testificar. Anticipó todas las preguntas que podrían hacerles los abogados de Marcus y les ayudó a presentar sus historias con claridad y dignidad. Les enseñó a mantener la calma ante los ataques, a hablar con firmeza pero sin emociones, a dejar que los hechos hablaran por sí mismos. La noche antes del juicio, Clara se asomó a la ventana de su habitación de hotel y contempló las calles de Denver iluminadas por gas. El día siguiente lo decidiría todo. Su futuro, la seguridad financiera de Ezra, si existía justicia para mujeres como ella. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. La abrió y se encontró a Ezra allí de pie con un pequeño paquete. ¿Tampoco podía dormir?, preguntó ella. Pensé que quizá necesitarías compañía. Le tendió el paquete. Te he comprado algo. Dentro había un vestido nuevo, de color azul oscuro, sencillo pero bien confeccionado, adecuado para el tribunal. El color coincidía con el vestido roto con el que había llegado hacía tantos meses, pero este estaba intacto. Era digno. Perfecto. Ezra, suspiró ella. Pensé que deberías entrar en esa sala del tribunal luciendo como la mujer fuerte que eres, dijo él, no como la chica destrozada que Marcus intentó convertirte. Has recorrido un largo camino, Clara. Quiero que todos lo vean. Ella dejó el vestido con cuidado sobre la cama. Luego se volvió y lo abrazó. Él la estrechó con fuerza, apoyando la barbilla en su cabeza.
Estoy aterrorizada, susurró ella contra su pecho. Lo sé, yo también. ¿Y si lo perdemos todo? Entonces volveremos a empezar. Ambos lo hemos hecho antes. Podemos volver a hacerlo. Se apartó lo suficiente para mirarla. Pero Clara, no creo que vayamos a perder. Creo que mañana vamos a demostrar en esa sala de juicios quién es realmente Marcus Ashford. Y creo que vas a salir de allí libre, verdaderamente libre. Ella quería creerle, quería tener su fe y su certeza. Pero la duda la carcomía, susurrándole que las mujeres como ella no obtenían justicia, que los hombres como Marcus siempre ganaban. Como si leyera sus pensamientos, Ezra le levantó la barbilla. Esta vez no estás sola. Me tienes a mí. Tienes a esas otras mujeres. Tienes a un abogado brillante. Y tienes la verdad. Eso vale algo. ¿Es suficiente? Lo descubriremos mañana. Le besó la frente y la dejó dormir. Aunque ninguno de los dos descansaría mucho esa noche, mañana traería respuestas de una forma u otra. Mañana sería el comienzo de la justicia o el fin de todo lo que habían construido. Clara colgó con cuidado el vestido azul, tocó el collar de garras de oso que llevaba en el cuello e intentó encontrar el valor que Ezra parecía tan seguro de que ella poseía. Mañana se enfrentaría a Marcus Ashford. Mañana diría su verdad en un tribunal. Mañana descubriría si una novia por encargo, que había llegado con la ropa hecha a jirones, tenía algún poder en un mundo diseñado para silenciar a mujeres como ella. Cerró los ojos y rezó por fuerza, por valor, por justicia y porque la mañana llegara pronto, para que la espera finalmente terminara. Cuando Marcus finalmente bajó del estrado de los testigos, llegó el turno de Clara. Sus piernas se sentían débiles mientras cruzaba hacia el estrado de los testigos, pero mantuvo la barbilla alta y la mano sobre el collar de garras que llevaba en el cuello. Los ojos de Ezra se encontraron con los suyos desde la galería. Firme y segura, juró sobre la Biblia. Se sentó y se enfrentó al ataque de Pemberton. Él comenzó con suavidad, adormeciéndola con una falsa sensación de seguridad. Le preguntó sobre sus antecedentes, su familia, su traslado al oeste. Luego, las preguntas se volvieron más incisivas. Señora Cole, usted le escribió a mi cliente múltiples cartas expresándole su afecto y hablando de un futuro juntos. ¿No es así? Sí, lo hice. Creía que sus intenciones eran sinceras y usted aceptó costosos regalos de él, cenas, entradas para el teatro, flores. Él se los ofreció. Pensé que era un cortejo normal. Entonces, de repente, sin explicación alguna, huyó a Colorado y se casó con otro hombre a los pocos días de llegar. ¿No le parece bastante sospechoso? Clara respiró hondo, recordando las instrucciones de Margaret. Mantén la calma, di la verdad. El señor Ashford terminó nuestro noviazgo. La semana después de la muerte de mi padre, cuando supo que no había herencia, yo no tenía nada, ni perspectivas, ni forma de mantenerme. Vine al oeste porque no tenía ningún otro sitio a donde ir. Así que engañó a otro hombre para que se casara con usted, haciéndose pasar por un novio por correo. Me presenté con honestidad. Le conté al señor Cole mis deudas, mi falta de dote, todo. Él decidió casarse conmigo, sabiendo exactamente quién era yo. Peyton esbozó una sonrisa. Qué conveniente. Y ahora está utilizando este matrimonio para protegerse de las consecuencias de sus actos con mi cliente. Protesto. Margaret dijo que el abogado está testificando en lugar de interrogando. Se acepta. Señor Peyton, haga preguntas. Pero el daño ya estaba hecho. Clara podía ver que algunos miembros del jurado la miraban con recelo. Ella siguió adelante, respondiendo a cada pregunta con la mayor honestidad posible. Pero Peyton era hábil para hacer que sus respuestas sonaran evasivas o calculadoras. Entonces Margaret tomó el relevo para el contrainterrogatorio. Señora Cole, ¿le dijo alguna vez el señor Ashford que la quería? Sí, muchas veces. Muchas veces. ¿Le pidió matrimonio? No formalmente, pero a menudo hablaba de nuestro futuro juntos. Hablaba de dónde viviríamos, cuántos hijos tendríamos y cuándo terminaron esas conversaciones. Una semana después de la muerte de mi padre, cuando se enteró de las deudas, dejó de llamar, dejó de responder a mis cartas. Me enteré por amigos de que estaba diciendo a la gente que yo me había comportado de forma inapropiada con él, que había tenido que terminar la relación por motivos de decoro. Margaret sacó una carta. ¿Es esta del señor Ashford, escrita 3 semanas antes de la muerte de tu padre? Clara la reconoció inmediatamente. Por favor, lee el pasaje marcado.
La voz de Clara Ara tembló ligeramente mientras leía. Mi querida Clara Ara, cuento los días que faltan para que seas completamente mía. Tendremos una vida maravillosa juntos, una gran casa, cosas bonitas, una posición en la sociedad que refleje nuestro amor. El éxito empresarial de tu padre ha sentado unas bases sólidas para nuestro futuro. Soy el hombre más afortunado del mundo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, condenatorias en su claridad. A él le importaba el negocio de su padre, el dinero y la posición social, no ella. Margaret llamó a sus otras testigos. Ellen testificó sobre su experiencia idéntica, el cortejo, la investigación de sus finanzas, el abandono repentino, las amenazas legales. Catherine siguió, describiendo el mismo patrón. El testimonio de Julia fue especialmente impactante, ya que detalló cómo Marcus la había convencido para que invirtiera su pensión de viudedad en su plan y luego desapareció con todo. Cuando la cuarta mujer terminó de testificar, el patrón era innegable. 4 mujeres, 3 ciudades, métodos idénticos. Marcus Ashford no cortejaba a las mujeres, las casaba. Margaret presentó registros financieros que demostraban que Marcus no tenía un empleo legítimo, que su estilo de vida se financiaba íntegramente con estafas y acuerdos legales. Presentó el testimonio de investigadores que rastrearon sus movimientos por varios estados. Construyó un caso irrefutable de fraude sistemático. Cuando llegó el momento de los alegatos finales, Peyton intentó descartarlo todo como una coincidencia, como mujeres amargadas que buscaban venganza contra un hombre que simplemente había cambiado de opinión sobre el matrimonio. Pero sus palabras sonaron huecas frente al peso de las pruebas. El alegato final de Margaret fue contundente y preciso. Señores, han escuchado a 4 mujeres que no tienen nada que ganar mintiendo. Han expuesto su dolor públicamente, se han sometido al juicio y la humillación, todo para evitar que este hombre siga haciendo daño a otras personas. La señora Cole podría haberse quedado callada, podría haberse escondido en las montañas y haber esperado a que el señor Ashford se olvidara de ella. En cambio, vino aquí para enfrentarse a él. Eso requiere valor, valor de verdad, del tipo que Marcus Ashford nunca ha demostrado. Miró directamente al jurado. No se trata de un romance que salió mal. Se trata de un depredador que ha hecho carrera explotando a mujeres vulnerables. Ustedes tienen el poder de detenerlo. Tienen el poder de decir que las mujeres merecen la protección de la ley, que su dignidad importa, que la justicia no es solo para los hombres con dinero y contactos. Les insto a que fallen a favor de las Racolom y apoyen la contrademanda que finalmente hará que Marcus Ashford rinda cuentas por sus actos. El jurado deliberó durante 3 horas. Clara Ara se sentó en el pasillo con Ezra, con las manos entrelazadas, sin decir nada porque no quedaba nada por decir. Ellen, Catherine y Julia esperaban cerca, con el rostro tenso por la ansiedad. Cuando el alguacil finalmente los llamó para que volvieran a la sala, el corazón de Clara Ara latía tan fuerte que pensó que todos podían oírlo. El jurado entró con el rostro impasible. El juez Harrison miró al presidente del jurado. ¿Han llegado a un veredicto? Sí, su señoría. En el caso de Ashford contra Cole. ¿Cuál es su veredicto? El portavoz se puso de pie con un papel en la mano. Su voz era clara y firme mientras leía. Fallamos a favor de la demandada, Clara Ara Cole. Además, consideramos que la demanda del demandante carece de fundamento y recomendamos que sea desestimada con perjuicio. A Clara Ara le temblaban las rodillas. Ezra la rodeó con el brazo y la sujetó. La sala estalló en murmullos, algunos de aprobación, otros de sorpresa, pero el presidente aún no había terminado. Además, en relación con la contrademanda presentada por la señorita Hart, en nombre de varios demandantes contra Marcus Ashford por fraude y conspiración para extorsionar, fallamos a favor de los demandantes. Recomendamos que se presenten cargos penales y se conceda la indemnización por daños y perjuicios en su totalidad. Marcus Ashford palideció. Sus abogados ya estaban recogiendo los papeles, preparándose para controlar los daños, pero era demasiado tarde. La justicia, rara y preciosa, había llegado por fin. El juez Harrison golpeó con su mazo. Señor Ashford, se le condena a pagar una indemnización por daños y perjuicios por un total de $12,000 que se repartirá entre los demandantes. Además, remito este caso al fiscal del distrito para que se inicie un proceso penal. Alguacil, deténgalo, a la espera de la vista para fijar la fianza.
Mientras el alguacil se acercaba a Marcus, Clara sintió que algo dentro de ella se abría. No se rompía, sino que florecía. Alivio, reivindicación, libertad. Se volvió hacia Ezra, con lágrimas corriendo por su rostro, y él la abrazó mientras la sala del tribunal se agitaba a su alrededor en un torbellino de caos y triunfo. «Se acabó», le susurró. «Lo has conseguido. Por fin se ha acabado». El viaje de vuelta a las montañas duró 4 días. Clara y Ezra viajaron sin prisas, parando a descansar cuando les apetecía, tomándose el tiempo para simplemente estar juntos, sin el peso de una confrontación inminente. La carreta atravesó territorio familiar, pasando por Cedar Ridge, donde Sarah los recibió con lágrimas y felicitaciones, a través de los bosques de pinos que olían a hogar, subiendo por el sinuoso sendero hacia su cabaña. Cuando finalmente coronaron la última cresta y el claro apareció a la vista, Clara sintió que se le encogía el pecho por la emoción. La cabaña se mantenía sólida y acogedora, tal y como la habían dejado. El jardín había sobrevivido, aunque necesitaba que se le quitaran algunas malas hierbas y se podaran algunas plantas, pero las verduras habían seguido creciendo en su ausencia. La mecedora esperaba en el porche, paciente y fiel. «Hogar», dijo Ezra simplemente, y Clara escuchó todo en esa sola palabra. Alivio, alegría, gratitud, amor. Pasaron la tarde instalándose, deshaciendo las maletas y revisando cosas. El vecino había hecho un buen trabajo. La cabaña estaba limpia. No se había alterado nada, pero de alguna manera parecía vacía. Esperaba que su presencia la llenara de nuevo de vida y calidez. Esa noche se sentaron juntos en el porche, en la mecedora, Clara en el regazo de Ezra, con los brazos de él alrededor de ella, viendo cómo la puesta de sol pintaba los picos occidentales con tonos dorados y carmesí. Las montañas se extendían infinitas ante ellos, antiguas e inmutables, indiferentes al drama humano, pero de alguna manera reconfortantes en esa indiferencia. «Dime en qué piensas», dijo Ezra en voz baja. Clara recorrió con los dedos las líneas de su mano, que descansaba sobre su cintura. «Pienso en aquel día en el andén, cuando llegué con mi vestido roto y nada más que vergüenza. Cuando pensé que mi vida había terminado y ahora creo que solo estaba empezando». Se volvió para mirarlo. Todo lo que perdí en Filadelfia, el dinero, la posición social, incluso las falsas promesas de Marcus, nada de eso importaba. Lo que importaba era encontrar esto, encontrarte a ti, descubrir en quién podía convertirme cuando alguien creía en mí. Ezra le besó la frente. «Tú misma lo descubriste, Clara. Yo solo te di espacio para crecer». «Nos dimos espacio para crecer», corrigió ella. «Tú estabas tan destrozado como yo cuando nos conocimos, quizás más, porque habías aceptado la soledad como algo permanente. Nos curamos mutuamente». Se sentaron en un cómodo silencio mientras las tardes de montaña se instalaban a su alrededor. En algún lugar del bosque, un búho ululó. Las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo oscurecido, una a una, como promesas. «Hay algo que tengo que decirte», dijo Clara, con el corazón acelerado de repente. Ezra se movió para ver mejor su rostro. «¿Qué pasa?» «Estoy embarazada». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos durante un largo momento. Ezra se quedó muy quieto con una expresión indescifrable. Luego, lentamente, la sorpresa se extendió por su rostro curtido. «¿Estás segura?» «Lo sé desde hace unas semanas. Estaba esperando el momento adecuado para decírtelo. Pensé que después de todo lo del juicio, después de haber ganado, este parecía el momento adecuado». La mano de Ezra se movió hacia su vientre, posándose allí con suavidad, con reverencia. «¿Un bebé? ¿Nuestro bebé? ¿Estás feliz?», preguntó Clara de repente, insegura. «¿Feliz?». Su voz estaba cargada de emoción. «Clara, pensaba que esa parte de mi vida había terminado. Pensaba que nunca volvería a ser padre después de perder a Sarah. Y ahora se detuvo, incapaz de continuar, pero sus ojos lo decían todo. Clara le tomó el rostro entre las manos. «La llamaremos Sarah si es niña. Honraremos a tu primera hija mientras damos la bienvenida a la segunda». Las lágrimas resbalaron por las mejillas curtidas de Ezra. «Y si es un niño, entonces lo resolveremos juntos, como hacemos con todo lo demás». La besó, profundo y tierno, con sabor a sal y alegría y la dulzura particular de los nuevos comienzos. Cuando finalmente se separaron, ambos lloraban y reían al mismo tiempo.
Tendremos que ampliar la cabaña, dijo Ezra con sentido práctico. Aunque su voz temblaba de emoción. Añadiremos una habitación para el bebé, quizás 2 habitaciones. Mejor planificar con antelación. Tenemos tiempo, dijo Clara. Aún quedan meses, pero sí, ampliaremos, construiremos algo más grande, algo que pueda albergar a nuestra creciente familia. Esa noche, tumbados juntos en la cama, Clara sintió que la mano de Ezra volvía una y otra vez a su vientre, como si no pudiera creer el milagro que crecía allí, y ella lo entendió. Después de tantas pérdidas, tantas luchas, la idea de que pudiera surgir una nueva vida parecía casi imposible. Pero cada día sucedían cosas imposibles. Ella era la prueba de ello. Una mujer indigente con un vestido roto se había convertido en la esposa de un montañés. Una luchadora, una superviviente. Un trampero solitario se había convertido en marido, compañero y futuro padre. 2 personas destrozadas se habían encontrado contra todo pronóstico y habían construido algo real y duradero. En las semanas siguientes, la vida volvió a su ritmo habitual. Clara cuidaba su jardín con un nuevo propósito, pensando en enseñar a su hijo a cultivar cosas, a comprender el ciclo de la siembra y la cosecha. Ezra comenzó a planificar la ampliación de la cabaña, dibujando bocetos a la luz de la lámpara y discutiendo las opciones con Clara. Hablaban del futuro con una certeza que nunca antes se habían permitido. De vez en cuando llegaban noticias del pueblo. Marcus Ashford había sido condenado por fraude y sentenciado a 5 años de prisión. Sus bienes habían sido embargados para pagar una indemnización a sus víctimas. Ellen, Catherine y Julia estaban reconstruyendo sus vidas con la compensación que habían recibido. Margaret Hart se había convertido en una especie de leyenda, conocida como la abogada que se enfrentó a hombres poderosos y ganó. Pero esas eran preocupaciones lejanas ahora, parte de un pasado que se había resuelto y que finalmente podía dejarse de lado. Lo que importaba era el presente, el jardín que florecía en la tierra de la montaña, la cabaña que se ampliaba para dar cabida a una nueva vida, el amor que se hacía más profundo cada día que pasaba. Una tarde a finales del verano, Clara estaba en el jardín con un vestido azul nuevo, del mismo estilo que el que Ezra le había comprado para el juicio, pero más holgado para adaptarse a su nueva figura. Apoyó la mano en el vientre y sintió el aleteo de los movimientos que habían comenzado recientemente. El bebé estaba activo esa noche, quizá respondiendo al aire fresco del atardecer o a la felicidad de Clara. Ezra se acercó por detrás, la rodeó con sus brazos y cubrió con sus manos las de ella sobre su hijo. Allí permanecieron juntos, 2 personas que habían llegado a ese claro de la montaña sin nada más que heridas y esperanza, que habían construido una vida a partir de esa base de necesidad honesta y colaboración genuina. Gracias, dijo Clara en voz baja. ¿Por qué? Por verme de verdad, cuando todos los demás solo veían mi vergüenza. Ezra la giró para que lo mirara, con sus ojos grises serios. ¿Sabes lo que vi aquel día en la plataforma? ¡Qué valor! Valor de verdad. El tipo de valor que sigue adelante incluso cuando todo está en tu contra. El tipo de valor que vuelve a intentarlo después de haber sido destrozado. Eso es lo que vi, Clara. Eso es lo que me enamoró. Ella lo besó mientras el sol se ponía detrás de las montañas, pintando todo de oro. El jardín se extendía a su alrededor, lleno y floreciente. La cabaña se erigía sólida detrás de ellos. Pronto se ampliaría para su creciente familia. Las montañas se alzaban eternas y protectoras por todos lados, cobijando este pequeño rincón de dureza. A veces, el momento que lo cambia todo llega cuando no te queda nada que perder. Para Clara Whitmore, ahora Clara Cole, ese momento había llegado en un andén polvoriento con un vestido roto. Pero el verdadero cambio no había sido la aceptación de Ezra. Había sido su propia voluntad de creer que merecía esa aceptación, de creer que valía la pena amarla, luchar por ella, construir una vida con ella. La mujer destrozada que había llegado sin nada, había traído consigo todo lo que importaba: valor, honestidad, voluntad de volver a intentarlo. Todo lo demás había crecido a partir de esa base, cultivado con paciencia y cuidado, como el jardín a sus pies. Cuando la oscuridad se hizo presente y aparecieron las primeras estrellas, Clara y Ezra regresaron a su cabaña de la mano. El día siguiente traería trabajo, planes y la tarea continua de construir una vida. Pero esa noche se tenían el uno al otro.
a su hijo en crecimiento, su refugio en la montaña y la certeza de que se habían ganado cada pedacito de la felicidad que habían encontrado. La puerta se cerró detrás de ellos. La luz de la lámpara brillaba cálida en las ventanas. Dentro, dos personas que se habían perdido habían encontrado un hogar el uno en el otro.